El artículo 9 de la Constitución nos dice, nos hace entender que no se puede transitar de un Estado colonial a un Estado plurinacional como si fuera un acto de magia, que es necesario iniciar previamente un profundo proceso de descolonización. Eso nos dice el artículo 9 de la Constitución. Entonces, esto nos lleva a profundizar mucho más la comprensión de lo que es nuestro país. Entender su historia, la otra historia, la clandestina, la historia oficial, porque hemos vivido una desestructuración a todo nivel. Desestructuración territorial, primero audiencias, y luego esas audiencias se convierten en países diferentes, y esos países se dividen en departamentos, se desestructuran en provincias, se desestructuran en cantones. Desestructuración total. La forma de territorio define la forma de poder político. Pero también desestructuración mental, desestructuración religiosa, desestructuración a todo nivel. O sea, el pecado original de los estados nacionales como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, todo, es su forma de nacimiento. La concepción con lo cual ha sido creada. Bolivia, como ejemplo. Bolivia es un estado fundado sin nosotros, los pueblos indígenas. Es más, Bolivia es un estado fundado contra nosotros, los pueblos indígenas. Y a eso llamamos que Bolivia es un estado sin nación y nosotros somos naciones sin estado. Es el kit de la cuestión. Entonces, toda la estructuración institucional y el comportamiento societal de ese país que se llama Bolivia es colonial, colonizante, colonizada. Ese es el tema central, donde en este país, para nosotros, el problema principal es el indio. Si no se resuelve el problema del indio, no se resuelve el problema del país. En países como Bolivia, Ecuador, Perú, por lo menos, en nuestra mirada. Entonces, lo que hay que ir viendo cuando hablamos de educación es que todo es consecuencia de la educación. No hay mucho tiempo, por ejemplo, los himnos. Todos los himnos que cantamos en nuestro país y en otros países, probablemente no he entrado a eso, son totalmente coloniales y colonizantes. En el himno a Oruro, por ejemplo, yo soy orureño, dice, cual Colón otro mundo nos da. Estamos diciendo, gracias Colón por darnos otro mundo. Y lo cantamos todos los lunes, lo cantamos en todo momento, a título de patria. El himno a Santa Cruz, la España grandiosa, conado, venido, aquí plantó el signo de la... Gracias España. Gracias por habernos robado tanto, gracias por haber matado millones y millones de indios. O sea, eso estamos cantando. Y en la educación, el maestro puede ser trotskista, el maestro puede ser socialista, marxista, leninista, pero fundamentalmente el maestro es posea de transmisión de la ideología colonial, colonizante, imperial, occidental. Entonces no es suficiente decirle pues al maestro, ahora viene la ley Avelino Signani y acomodar. No, tiene una estructuración mental colonial, por muy izquierdista que sea. Entonces, la descolonización es una tarea muy importante y obviamente va a tener muchos problemas. Entonces, este Estado colonial se sustenta fundamentalmente en dos ejes: racismo, patriarcado, desde la mirada del Viceministerio de Descolonización. El racismo, que no es el desprecio de una persona a otra por el color de su piel o por su procedencia étnico-cultural, ¿no? Es mucho más que eso. El racismo es la estructuración institucional del Estado. Ministerios, gobernaciones, municipios, todos están diseñados, blindados contra el indio. Y por mucho proceso de cambio que estemos viviendo, eso se mantiene intacto.
Este Estado sigue siendo colonial. Por muy presidente Aymara que tengamos, sigue siendo un Estado colonial, racista y patriarcal. Y el patriarcado, que tiene otros puntos de partida. ¿Cómo se construye el patriarcado? Viene desde los mitos fundantes, cuando nos dicen que Adán dice que era bien feliz en el paraíso y por culpa de Eva es expulsado del paraíso. Distísimamente la Iglesia crea preceptos religiosos en contra de la mujer. Mujer, pecadora en potencia. Mujer, inferior por naturaleza. Y esos preceptos religiosos en contra de la mujer se convierten en conductas cotidianas de la sociedad en contra de la mujer. Y esas conductas en contra de la mujer se convierten en leyes en contra de la mujer. Entonces, tiempo de la Inquisición se han mandado miles y miles de mujeres a la hoguera, muchos por atraer la mirada de 3 o 4 hombres, pacto con el diablo, es una bruja, o sea. La Inquisición ha matado más mujeres que la Segunda Guerra Mundial. Pero la historia lo invisibiliza. Así se construye el patriarcado. Ahora practicamos lo mismo, seguimos unas conductas patriarcales. Tu hijo ha salido bachiller, hay que hacerle una fiesta, entonces cartita de invitación. Señor Félix Cárdenas y señora, no se pone el nombre propio de la mujer, no es importante, se supone que es accesorio al marido, alguien trae. Cuando en la línea de la despatriarcalización deberíamos poner el nombre propio de la mujer y del varón. Esas son nuestras conductas. Bien, si vemos así un Estado colonial, las tareas de la descolonización van para todo lado. Entonces, cuando nosotros planteamos esto así, mucha gente, incluso mayormente académica, pretende hacer creer que queremos indianizar el país. Pretende hacer creer que descolonización es un retroceso al pasado. Pretenden hacernos ver que estamos planteando retroceder al Tahuantinsuyo. Lo que nosotros planteamos no es un retorno romántico al pasado, sino una recuperación científica de nuestro pasado, de lo mejor de nuestro pasado, para combinarlo con la modernidad, pero no con cualquier modernidad, con lo más sano de la modernidad, con aquella modernidad que nos pueda permitir hacer industrias, hacer desarrollo sin dañar a la madre tierra. ¿Cómo se hace eso? Porque tampoco se trata de fundamentalismo ecológico, no se trata tampoco de eso. Entonces, lo que estamos planteándonos es un tema de estructura mental. No se trata solo del idioma y la ropa, sino fundamentalmente estructura mental, lógica de comportamiento. Y eso debería partir desde la educación. Y esa es la parte difícil.